sola, porque normalmente son dos invitados, porque el tema que vamos a conversar hoy es tremendamente importante, está en la palestra pública durante toda la semana. María Angélica fue la exdirectora del Servicio de Salud de Araucanía Sur, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Dejó encaminados todos los proyectos que ahora no se van a hacer, o se van a hacer a media, o se van ni siquiera a media, al 10%. Y dentro de la semana dijeron, la ministra de Salud había dicho, María Angélica, tú sabes, había dicho que no había plata hasta el 2018 para hacer estos proyectos. Y resulta que ahora, por arte de magia, aparece el producto de la mala decisión que hubo en el Transantiago hace años atrás. Entonces hay que seguirle metiendo plata al Transantiago, pero producto de la ley Espejo al Transantiago, que años atrás se negoció de que lo mismo que se metía en el Transantiago se dividía en regiones. Esa parte de esa plata que va a venir se va a emposar en los gobiernos regionales, donde estamos nosotros los consejeros regionales, y de ahí va a salir los recursos para, según el Ministerio de Salud, comenzar la construcción de los hospitales. Pero fíjate tú, y en esto vamos a entrar en tema, fíjate tú que el cronograma de construcción, si es así, partiría el 2016, pero normalmente un hospital demora 2 años en construirse. Al menos. Al menos. Pero aquí el flujo va a ser, si partimos así, va a terminar un 10% en el 2018, o menos del 10%, estamos mal. O sea, tenemos para 10 años. Y para 10 años, los consejeros no estamos disponibles para eso, pero también es un chiste y reírse la gente. ¿Qué datos tienes tú? Partamos porque también, partamos por más allá. Tenemos Angol, ¿ya? Que no era tu pero me permite aclarar algo. Entendí que los recursos de la ley Espejo son 13.000 millones de pesos. Así es. 13.000 millones de pesos. Que se dividen entre todas las regiones, no y solamente entre todos los establecimientos. O sea, ¿para qué va a alcanzar eso cuando solo el Hospital Padre Las Casas hoy nos costaría 63.000 millones de pesos? Así es decir, 50.000 millones más. Y el Hospital de Villarrica hoy nos costaría 46.000 millones de pesos. O sea, esos 13.000 millones de pesos de la ley Espejo alcanza... a un vaso de agua. Nada más. Claro. Ok. Así es, está claro, está claro. Ahora, a ver, a la gente que no se le engañe, no se deje engañar. Creo que al gobierno no le interesa solucionar el tema de la salud. Le interesa hacer política. ¿Y qué significa hacer política? Colocar la primera piedra de un tema y no terminarlo. Pero yo creo que la gente hoy día está mejor informada. Esperamos. Cuando recién asumió este gobierno, cuando era ministra de Salud Elia Molina, ella en algún momento dijo, la salud no es prioritaria para el gobierno. Hoy día lo dijo. Elia Molina lo dijo. Hoy día ha cambiado un poco el discurso. Ya. Pero en este servicio de salud también se dijo que la administración anterior había realizado un muy mal trabajo, puesto que en el convenio de programación, es decir, todo lo que es inversiones de la región, el cumplimiento era muy bajo. Para que la gente sepa, el convenio de programación se hace entre el gobierno regional, ¿ya?, y el Ministerio de Salud. Entonces se colocan de acuerdo en qué cantidad de recursos va a colocar la región de la Araucanía a través del FNR, que lo aprueban los consejeros regionales, y el Ministerio de Salud en general. Hay una comisión, ¿cierto?, donde participan algunos consejeros regionales y también el director del Servicio de Salud Araucanía Sur y Araucanía Norte. Y ese convenio de programación se revisa. Este año han habido 1 o 2 reuniones de... Bueno, el CORE es el que mejor sabe cuántas reuniones de evaluación se hacen. La firma del convenio la hace normalmente el señor intendente con el ministro de Salud. Y en este convenio, que era de los años 2011 a 2017, el 30% aproximado de los fondos los aportaba la región y el 70% lo aportaba el Ministerio de Salud, el sector. ¿Por qué digo yo hoy día estamos peor que como estábamos en marzo de 2014? Han pasado 19 meses de este gobierno y vamos para atrás. ¿Por qué? Un hospital que estaba en construcción lleva más de 1 año detenido. Un hospital que estaba por abrir las propuestas para ejecución de obras se borró y dicen que hoy hay que hacer todo de nuevo. ¿Tú dices el hospital de Villarrica? Estoy hablando del hospital de Villarrica. Se le dijo a la gente que si se construía ese hospital de acuerdo al diseño que se había elaborado,
el hospital se caía. Falso. No se puede llamar a licitación de obras o a que se ejecuten las obras civiles de un hospital sin tener las aprobaciones previas. ¿Y qué aprobaciones previas eran esas? Y las teníamos, aquí tengo la evidencia. Primero, la no objeción del Ministerio de Salud, el departamento o la División de Inversiones y la Subsecretaría de Redes. Después, obras de la misma Municipalidad de Villarrica y el Ministerio de Desarrollo Social. Todo eso estaba aprobado para el Hospital de Villarrica. Entonces, ¿por qué después se dijo que no se podía construir? Yo todavía no tengo respuesta. En una ocasión, el senador José García Ruminó y el alcalde Pablo Astete de Villarrica hablaron con la hoy ex subsecretaria de Redes, afortunadamente ex para mi gusto, quien le señaló lo mismo que acabo de decir. Si ese hospital se construía de acuerdo al diseño elaborado, se caía. Cuando el senador me contó aquello, yo quedé muy sorprendida y a través del Consejo de Transparencia pedí a la Subsecretaría de Redes la información detallada de cuáles eran los errores que se habían cometido. Hasta hoy no tengo la respuesta precisa, pero sí tengo los documentos del Consejo para la Transparencia, donde tuve que apelar y el Consejo para la Transparencia me da la razón e incluso en el mes de junio manda una solicitud pronta de informe a la señora subsecretaria de Redes para que aclare el informe previo que mandó muy vago, bajo la amenaza de si no cumple, sea sometida a un sumario administrativo. Los documentos yo los tengo. Y tengo aquí también el detalle... ¿Y qué dicen los documentos? Bueno, te puedo mencionar a grosso modo... Estamos hablando del Hospital de Villarrica. Hospital de Villarrica. Que para el Hospital de Villarrica se buscó 3 excusas por las cuales no se iba a construir. 3 grandes excusas. Una de ellas, en esta carta está, yo la recibí con fecha 26 de junio, esta es la respuesta del Consejo para la Transparencia. Cuando me mandan la primera respuesta y preguntan si estoy conforme, y yo respondo obviamente que no. Y adjunto una serie de antecedentes e informes realizados por expertos para justificar el por qué no estamos de acuerdo. La Subsecretaría de Redes mandó 3 razones por las cuales no se podía construir el hospital. Las voy a mencionar. Ojalá haya mucha población de la que es beneficiada por este hospital que esté escuchando, porque se ha hablado mucho de ello. La primera dice, relaciones funcionales inapropiadas que demuestran profundo desconocimiento técnico del caso. Relaciones funcionales. ¿Qué significa en castellano eso? Eso significa que, por ejemplo, la urgencia no tiene relación con la pediatría o con el servicio donde van a estar hospitalizados los adultos, o no tiene relación con el servicio de rayos, donde vamos a tener... el layout interno de la construcción, así es. La distribución interna, digamos. Eso quiere decir, así, tal cual. Ya. El párrafo fue respondido así, tal cual. Después dice inexistencia de escalas de incendios, fuera de norma vigente, más aún en el contexto hospitalario. Y finalmente dice algo que tiene que ver casi lo mismo que el primer punto, y dice las relaciones funcionales y el diseño incorrectos determinaron que los proyectos de especialidades concurrentes al menos deberán ser reelaborados. O sea, ¿no es que se vaya a caer el hospital como decían ellos? No. No hay ningún antecedente en la respuesta que corresponda a lo que se le dijo a la comunidad. Porque dentro de los antecedentes que en algún momento se usaron fue que no había una losa de fundación, que sí la hay. Pero voy a ir un poquito más atrás. Más allá. Lo que pasa es que la decisión de no avanzar en la construcción del Hospital de Villarrica, que fue publicada en el diario La Tercera el 19 de junio, esta decisión fue tomada antes de que se revisara el proyecto de diseño. ¿Por qué yo digo eso? Porque la Comisión Salud de la Cámara de Diputados pidió al Ministerio el informe
en relación a los hospitales de Pitrufquén y de Villarrica. Y ese informe, con las observaciones que hace el Departamento de Inversiones del Ministerio, es de fecha julio 2014. La decisión está publicada en junio 2014 y aparentemente se tomó en el mes de mayo de ese mismo año. O sea, una decisión política. ¿Por qué no se dicen las cosas por su nombre? Así es. Yo creo que el gobierno puede tomar decisiones políticas, Sí, claro. pero ¿por qué las disfraza? ¿Por qué enloda el quehacer de 4 años de mucha gente comprometida? Porque yo era la directora de servicio, pero conmigo trabajó un tremendo equipo que trabajó intensamente. Nosotros tuvimos serias discusiones con la empresa que ganó la licitación del diseño del Hospital Villarrica. Serias. De hecho, cuando terminamos, la empresa tenía que pagar multas. No fue fácil. Entonces, ¿para qué mentirle a la gente? Claro. Pero por otro lado, ¿cómo se puede votar más de 300 millones de pesos que costó el diseño para decir que se va a hacer uno nuevo en base a mentiras? Bueno, esto, yo pedí una entrevista con el señor Contralor Regional y lo hice ver en el mes de marzo de este año, cuando supe que se estaba hablando de tener que hacer el diseño totalmente de nuevo. Me pareció que era una falta de responsabilidad con nuestra población, una falta de responsabilidad del Estado, porque todos aportamos para financiar aquello. Entonces, ¿Y se hizo de nuevo? no, pues No. Resulta que ahora Se modifica, se ¿no? está viendo modificaciones. Pero Y hay un presupuesto de 300 millones más. se han dicho muchas cosas. El presupuesto que viene para el 2016 viene por 300 millones, o venía, porque no Sí. conozco la información No, bien, final. bien. Por 300 millones de pesos. Pero el Hospital Villarrica, de acuerdo al cronograma enviado por el señor Intendente Francisco Buenchumilla, con fecha 23 de mayo, debiera estar siendo terminado el segundo semestre de 2016. ¿El de Villarrica? Sí, Villarrica. A más tardar 2017. ¿Por qué? Porque cuando entregamos este gobierno, a este gobierno, nosotros estábamos por abrir las propuestas para obras Estamos hablando del 2014. 23 de mayo de 2014, el intendente Francisco Buenchumilla dijo de que el hospital de Villarrica responde de acuerdo a una solicitud que yo hago por transparencia. ¿Cuál es la evaluación del convenio de programación? Y aquí se ponen las etapas y la evaluación. Y de acuerdo a estas etapas, el hospital de Villarrica debiera estar siendo terminado a más tardar el primer semestre de 2017. Ahí el intendente no dijo absolutamente nada de lo que esgrimieron políticamente después de que había daños estructurales. O sea, Yo no creo que ni siquiera él estaba informado, porque esto es fecha 23 de mayo. Él ni siquiera sabía cuáles eran los argumentos que se estaban utilizando ante la población de Villarrica para decir estas propuestas no ha lugar. Lo que pasa es que cuando se abrieron las propuestas, se hizo la evaluación, la mejor propuesta costaba 2.000 millones más que el presupuesto inicial. Que lo que hay que hacer ahí, se pide a Desarrollo Social una reevaluación para una suplementación presupuestaria. Pero también, y en esto quiero preguntarte a ti, se pudo haber solicitado al gobierno regional 2.000 millones de pesos. Así es. No era una cifra tremenda. ¿Se hizo? No se hizo. No se hizo. No se hizo. No. Porque había una, como tú dices, había una decisión política de no hacerlo. Había una decisión política ya tomada, Claro. de que Villarrica se posterga. Y la decisión política, para que vean los telespectadores, es producto de que el alcalde de Villarrica es un alcalde de Renovación Nacional, que no es un alcalde de gobierno, por lo tanto no le interesa financiar. O sea, la mirada es política, no es regionalista, no es en las personas. No es asistencial. No. Nosotros en salud tenemos que tener una mirada asistencial. Tenemos que tener una mirada pensando en las personas.
no importa el color político de quien en ese momento sea la autoridad. Porque además yo tengo otro concepto. Desde el momento que yo soy electo o soy nombrado en un cargo de autoridad, paso a ser autoridad para todos los habitantes, independiente del color político que tengan, de la mano con que escriban o el idioma que hablen. Así es. El alcalde de Villarrica es alcalde de toda la población de Villarrica. Pero además el hospital de Villarrica no era solo para Villarrica. Era también para las comunas de Cunco, para las comunas de Loncoche, para la comuna de Curarrehue. Población importante. ¿Y por qué Villarrica como hospital es muy importante? Porque a diferencia de otros lugares donde se dice los especialistas no se van, a Villarrica los especialistas se vienen por un tema de calidad de vida. Es verdad. Se vienen desde Santiago, se vienen desde Concepción, porque en Villarrica tenemos buenos colegios reconocidos a nivel nacional, que es una preocupación permanente de profesionales jóvenes. Tenemos una calidad de vida muy adecuada también para profesionales jóvenes y no tan jóvenes. Y algún día tendremos una doble vía que Y pronto, esperamos, podremos mejorar la situación de accesibilidad. O sea, a ver, raya para la suma del Hospital de Villarrica. El Hospital de Villarrica quedó hecho el diseño, pagado, hecho. Se tuvo discusiones con la empresa de que hizo el diseño, se arreglaron los problemas que hubieron y se presentó. Llegó este gobierno, ¿ya? Francisco Buenchumilla, el 23 de mayo del 2014, firmó un oficio por ley de transparencia que se le pidió, en que dijo que el hospital de Villarrica iba a estar terminado el segundo semestre del 2016, máximo el primer semestre del 2017. Llegó el nuevo gobierno en el Servicio de Salud de la Araucanía Sur y dijeron a la comunidad que el proyecto tenía daños estructurales y que se iba a caer si se construía. Se pidió informes al Consejo por el Consejo de Transparencia y los informes que llegaron no dicen eso. Dicen de que el layout del diseño del hospital, ¿ya?, podría tener algunas cosas que podrían modificarse. Por ejemplo, me imagino que el hospital sale de la sala de espera, sale, no sé, al baño, por decir una cosa, ahí hay que cambiarlo, no sé. Uno de los detalles que después se precisa, porque cuando la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados pide la información y responde la ministra Castillo actual, se adjunta primero la revisión del proyecto, digo, julio de 2014. Se adjunta también las respuestas que hubo a las consultas que hacen todas las empresas mientras se licita una propuesta de ejecución de obras, que eso es habitual. Pero también se adjunta las observaciones que hacen al proyecto los funcionarios del Hospital de Villarrica, pero con fecha enero 2015, cuando muchos de los funcionarios que participaron antes, 2011, 2012, ya no están. Y a modo de ejemplo cito el hecho de que observan que no hay estacionamientos suficientes cuando al grupo de funcionarios que participó con anterioridad le consta que Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social, no le daba pase al preinversional porque consideraba que había un exceso de estacionamientos. No. Y el número de estacionamientos con que quedó hoy, obviamente, no alcanza para un vehículo a cada funcionario como pretenden los funcionarios hoy en día. En ningún proyecto es así, pero tiene un número suficiente de estacionamiento. Nosotros compramos, pero fue el gobierno regional del momento, compró un terreno que permitía un espacio suficiente para estacionar un número adecuado de vehículos para pacientes y para, por supuesto, no todos los funcionarios, pero el 20%, 25% de los funcionarios. No se espera que cada uno llegue en vehículo. Pero además, este hospital contempla obras de mitigación importantísimas, porque hubo que considerar algo que no estaba contemplado inicialmente, que es el tema vial. Correcto. Por la ubicación del terreno. Los que conocen la zona lacustre, cuando llegan a Villarrica y entran por el bypass donde está la costanera, hacia Pucón, termina el bypass, ustedes salen topan con la carretera, ahí arriba
está el terreno del futuro hospital de Villarrica. Así es, así es. Yo lamento que la población de Villarrica sea tan pasiva. Y alrededores. Y sean tan pasivos. Lo que pasa es que le creen a la autoridad, ¿sí? Lo que pasa es que le creen a la autoridad, le dan los plazos, le muestran, o sea... Bueno, aquí están los documentos. Cualquiera que lo solicite puede tener acceso a ellos. El más importante es el Consejo de Transparencia, que me da la razón. Porque cuando dicen que las escaleras son insuficientes, yo adjunto el informe de un experto donde dice que nunca el nivel de exigencia está más allá de lo que el hospital tiene contemplado en su diseño. Más aún, las comunicaciones que el hospital en su diseño tiene cumplen de sobra lo adecuado para un establecimiento de ese nivel y de esa altura. Ya. María Angélica, a ver, para que dejarle claro a los telespectadores, si se hubiera tomado el proyecto como venía, si se hubiera tomado lo que dijo Huanchumilla el 23 de mayo, entonces ¿qué faltó? La decisión política de empezar a construir, porque la plata me imagino que estaba. Si Huanchumilla dijo el 23 de mayo que esto se iba a terminar en tal fecha, la plata deberían haberla tenido, ¿no? Así es. Había presupuesto para concretar ejecución de obras, la primera etapa de ejecución de obras. Esa plata se debe haber devuelto y cuando se devuelve ya no se recupera más. Bueno, es lo que pasa con este año, le quiero decir a la gente. 22% a nivel nacional, 22-23% de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, 22%. O sea, del dinero que el Ministerio de Hacienda asigna a salud para inversiones. Para hospitales, para inversiones. Para consultorios, para ambulancia, de cada 100 pesos a nivel país se va a haber gastado 22. Así es. En esta región va a ser un poquito mejor. Ya. Pero no creo que superemos el 50%. Entonces, lo mismo que he dicho en otros lugares, si yo a usted le paso 100 pesos para que los ocupe y no es capaz de ocuparlo, ¿cómo pretende que le pase más? Así es. Entonces, hoy día cuestionan muchísimo al ministro de Hacienda, incluso los parlamentarios de la nueva mayoría. Pero, ¿cuál es el nivel de ejecución y la gestión de salud? Pésima. El sector hoy día, desgraciadamente, está muy mal. Y cuando yo digo hoy día estamos peor que en marzo de 2014, es porque Hospital Pitufquén, que iba lento, se pararon las obras. Pero en el momento que se pararon, las obras llevaban un avance de un 34%. De acuerdo a eso, hoy estaría terminado. ¿Y qué vemos hoy en Pitufquén? Parado. Un hospital detenido. Villarrica estaría hoy en plena construcción de obras. ¿Y qué vemos hoy en Villarrica? Que estamos rehaciendo el diseño. Volvimos 2 años atrás. Padre Las Casas. Ya vamos a ir ahí, en la segunda parte del programa vamos a ir a Padre Las Casas porque es para largo ahí. Pero muy bien. Terminemos el tema de Pitufquén. Pitufquén decían que la empresa, Estado Español, no tenían caja, lo que nos dijeron a nosotros, de que avanzaba al 1% y que en paralelo tenía el hospital de Lautaro y el hospital de Pitufquén que partieron al mismo tiempo, y el hospital de Lautaro iba como avión adelante y el hospital de Pitufquén iba como tortuga atrás. De eso hay verdad, en el sentido de que efectivamente Lautaro a esta fecha llevaba mayo 2014 un 60% de avance. Pero Lautaro se hizo gracias a la gestión del gobernador y del Seremi de Bienes Nacionales del momento en un terreno diferente. Y es un hospital en extensión, en superficie, no en altura. Tienes razón. No en altura. Pero voy a compartir con la comunidad un tremendo dolor que yo tengo con el hospital de Lautaro. Porque el dueño de la empresa que estaba construyendo el hospital de Lautaro se suicidó a fines del año 2013 o a comienzos del 2014. ¿Pero tiene que ver con la obra? ¿Sí, por la obra? No. Él nos fue a pedir, me fue a pedir, el desamarrar algunas instancias que estaban en las bases para poder acceder
a una mayor cantidad de dinero. ¿Por qué? Palabras textuales empleadas por él en ese momento. Salud cumple, pero hay otros que no cumplen. Y educación, él me lo dijo, a mí me debe más de 1.000 millones de pesos. Y yo no puedo avanzar en este momento. Entonces, ustedes me van a multar porque yo no puedo avanzar. Yo hice las preguntas a Contraloría, hice las preguntas al Ministerio y desgraciadamente no pude acceder a su solicitud. 15 días después, un grupo de representantes de servicio lo acompañó en su funeral. Sus hijos se hicieron cargo y la empresa siguió. ¿Por qué cito esto? Porque desgraciadamente nosotros, como sector salud, tenemos culpa porque a veces hacemos bases con exigencias exageradas que no permiten avanzar debidamente los proyectos. Afortunadamente, Lautaro, que de acuerdo al informe del señor Buenchumilla, que adjunta el convenio de programación, debía estar terminado abril 2014, entiendo que hoy día está en marcha blanca, se atrasó un poco, pero lo que no entiendo es por qué no lo inauguramos aún. ¿Qué estamos esperando? Estamos a noviembre de 2015. María Angélica, amigos, vamos a un pequeño alto comercial, está súper interesante. Espero que ustedes estén quedando claros porque lo que el gobierno está diciendo, en otras palabras, es que esto es un tema de VIRSIPAP y hace política echando la culpa al gobierno anterior, echando la culpa. Y trabajaron personas honestas también, igual como en este gobierno también hay personas honestas, pero hay un aprovechamiento político de este tema. Imagínense el otro año que vamos a entrar en campañas políticas, peor va a ser. Entonces, vaya a buscar un café, vaya a buscar una agüita y en 2 minutos estamos de vuelta y seguimos conversando con María Angélica Barría, la ex subdirectora del Servicio de Salud Araucanía Sur, y vamos a tocar los otros hospitales de por qué no avanzan. Espérenos 2 minutos y volvemos. Bien, estamos de vuelta. Nosotros también estamos con agüita, porque en este horario, agüita. Saludos, María Angélica. Nos quedamos en el hospital de Pitrufquén, ¿cierto? Así es. El hospital de Pitrufquén se paró, llevamos un año ya con el hospital detenido. Desde abril, o sea, definitivamente en junio, pero desde abril la construcción está casi detenida. Está casi detenida. 2014. Nos dijeron en el consejo, don Eric, que fue a darnos una charla ahí sobre los hospitales, nos dijo de que esto estaba listo para licitar y que más tardar saliendo Contraloría, diciembre, enero debería estar adjudicado para poder comenzar de nuevo las obras del hospital. Sí, llama la atención que dentro de los hospitales que se mantiene de mediana complejidad en la región de la Araucanía, siempre ha estado Pitrufquén. ¿Por qué yo creo que siempre ha estado Pitrufquén? Porque yo creo que con Pitrufquén hay un gran sentimiento de culpa. Porque si no hubieran detenido las obras, hoy día estaría terminándose o terminado. Ahora, la decisión de terminar las obras era válida. Pero yo, como lo dije en el sumario que se hizo, nunca la habría tomado para no perjudicar a la población beneficiaria que se va a atender allí y a esas 500 familias que tenían a sus jefes de hogar trabajando en estas obras. Desgraciadamente, y un problema que se produce con nuestra forma de hacer cambios de gobierno, no hay entrega. Porque si hubiera habido entrega, yo hubiera podido contarle a alguien, que nunca pude, que hice venir un ejecutivo de la empresa de España, con el cual acordamos que le íbamos a reconocer 3 meses de atraso por esta napa subterránea, que al final era un estero o un río subterráneo, sí, que no había sido diagnosticado cuando se hizo el estudio del terreno. Íbamos a reconocer 3 meses de atraso y lo más que se demoraron eran multas que iban a pagar ellos. Habíamos llegado a un acuerdo, pero como no hubo entrega, a pesar de que dejé la información, porque yo renuncié el día 10 y me alegro de haberlo hecho, porque por mis colegas, excepto 2, hablo de mis colegas directores de servicio, a las 12 del día siguiente
la subsecretaria de redes los había llamado uno por uno para decirles que se retiraran de inmediato, desocuparan las oficinas. O sea, tampoco hubo entrega. Yo llamé al actual director y le dije, estoy a tu disposición para lo que necesites, pero nunca fui requerida. Era la forma de hacer las cosas. Dije 2 no, porque en el gobierno Sebastián Piñera había 2 directores de servicios que eran de la concertación. Y estoy hablando del actual intendente de Magallanes, que era el director de servicios, Salud Magallanes, y del actual director de Talcahuano, que es el señor Mauricio Jara, militante del Partido Socialista. Así era nuestro gobierno. María Angélica, vamos al hospital de Padre Las Casas. Vamos. ¿Ya? Es un hospital que está causando harto revuelo, ¿cierto? Un hospital incluso que la ciudadanía está diciendo que ni al gobierno anterior ni este gobierno han cumplido con el compromiso. ¿En qué etapa quedó el hospital de Padre Las Casas? El hospital de Padre Las Casas quedó en el proceso de elaboración del diseño. Ya. Había un anteproyecto con una imagen de hospital que no nos gustaba mucho. ¿Por qué? Porque era una imagen de un hospital antiguo con poca identidad regional. Ya. Imagen que hoy día se mejoró. Como estaba en elaboración del diseño, eso se puede hacer, pero eso significó que se extendiera el tiempo para el cual se había destinado para el diseño original. Entonces, lo que debió haber estado terminado a fines del primer semestre del 2014, termina el primer semestre del 2015. Ahora. Este año. Pero yo creo que ahí hubo un error. Porque sabiendo que el diseño se iba a terminar a comienzos del 2015, debió haberse considerado en el presupuesto inmediatamente dinero para iniciar las obras. Y eso no ocurrió. No lo tiene. No ocurrió. Y de hecho se llamó a licitación. Sin plata. Sin plata y sin... ¿Eso se puede? Entiendo que no se puede. No se podía antes. No sé si algo habrá cambiado que se puede hacer ahora. Porque en el fondo, cuando haces eso, ¿qué estás haciendo? Estás estafando a las empresas que postulan. Sí. No, o estás blufeando, estás diciendo de que vas a licitar algo y después no adjudica, entonces la gente dice, oye, no, el presupuesto es más caro, entonces no hay nadie que se... Pero yo, empresa, haría una demanda, porque para preparar una presentación a una licitación de obras de esta magnitud, yo incurro en costos significativos. Arquitectos, especialistas en los distintos temas. Si yo voy a hacer una propuesta seria, tiene un costo elevado. Y después me dicen que nunca hubo presupuesto. ¿Qué es eso? Eso es una estafa. Angélica, ¿cuáles son los beneficios de tener el hospital de Viera? Expliquémoselo a la gente, pero... El hospital de Padre Las Casas. De Padre Las Casas, perdón. Pero expliquémoselo con manzanita, digamos. ¿Cuántas camas? ¿Qué significa? ¿Cuánto va a descongestionar? Para explicarle a la gente que es el único hospital que descongestiona realmente el hospital de Temuco, el hospital de Padre Las Casas. Mira, lo que pasa es que un segundo hospital para Temuco y Padre Las Casas era una necesidad desde el año 97, manifestada y nunca aprobada por el Ministerio. Cuando se produce el terremoto, el 27F, 2010, se suponía que al día siguiente se inauguraba el Hospital Hernán Enríquez con 820 camas aproximadamente. Sí. Pero cuando ocurrió el terremoto, se inhabilitaron 450 camas. Y cuando hubo que considerar la reconstrucción de acuerdo a los nuevos estándares, ¿qué ocurrió? Que en el hospital ya reconstruido, que a todos les consta que quedó muchísimo mejor que lo que había, cupieron en total no más de 700 camas. ¿Y habían? Contempladas 820. Tenemos ya un delta de 120 camas, que no las tenemos. Pero también lo que se cayó del todo fueron los pabellones, así es, que eran 18. Y en ese mismo espacio pudimos construir solo 10, porque de acuerdo a los nuevos estándares, los pabellones son hoy mucho más grandes. Quisimos, en la reconstrucción, hacer un edificio de más niveles y poner allí los 18 pabellones, pero desgraciadamente Desarrollo Social, a través de sus personeros, que hoy día todavía trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social, no nos lo permitió. Y eso le consta a mucha gente
que trabajó con nosotros en ese momento como la actual presidenta del Colegio Médico Regional. Y entonces, el Hospital Padre Las Casas, que nunca estuvo en el convenio de programación antes, entra ahora a través del comité de emergencia. Porque el ministro Mañalich inicialmente tampoco nos daba el pase. ¿Quién nos da el pase? Es el ministro de Solminiac, quien era en ese momento el presidente del comité de emergencia post-reconstrucción. Y él dice, yo los voy a apoyar porque este hospital quedó dañado y si no hacemos este otro, no vamos a poder trabajar en la forma que lo hacían. Y tenía toda la razón. Las listas de espera hoy día crecen en forma exponencial. La lista de espera quirúrgica. Y la deuda también. O sea, no atienden a nadie y crece la deuda. No, sí, se atiende mucho. Se atiende mucho, pero no se atiende mucho más. Y la deuda crece 3 veces. Sí. María Angélica, entonces, el hospital de Padre Las Casas va a suplir las 120 camas que faltan y va a suplir los 8 pabellones que faltan? No solo, así es, pero no solo las 120 camas, porque ya teníamos una población desatendida, teníamos un vacío de cobertura en la comuna de Padre Las Casas. Es por eso que el hospital de Padre Las Casas está contemplado con 232 camas. No solo las 120 que le faltan al hospital regional hoy día, sino que casi 100 más. Correcto. Un poco más. ¿Y los pabellones? Y los pabellones efectivamente son 8. Son 8. Hoy día Hospital Ana Enrique funciona como con 14 pabellones, porque están los ginecobstetricia y están otros pabellones para cosas específicas. Pero en el sector de solo 10 en el sector de pabellones. Pero me han dicho, me lo dice un consejero que es el doctor ahí, Miguel Ángel, me dice que no se ocupan los pabellones. A las 5 de la tarde están desocupados. Yo creo que Miguel Ángel no opera. No, pero dicen que están desocupados. En el sentido de que no se ocupan, en el hospital se ocupan de 8 de la mañana a 4 de la tarde y de ahí quedan desocupados completamente. Eso tiene que ver con una forma de trabajar que hay que mejorar. Que hay que mejorar. En la mañana, los cirujanos de las distintas especialidades se pelean por un pabellón. Ha habido pelea hasta con agresión física. ¿Por qué? Porque la mayoría de los profesionales médicos están contratados en horario de mañana, sobre todo los quirúrgicos. Y como hay personas que tienen contratos de mañanas y un turno, en la tarde no van. Hay que mejorar la gestión para usar los pabellones en la tarde. Nosotros tuvimos un grado de uso de los pabellones, grado de uso, número de horas promedio día, en jornada diaria de 6,3. No sé cuál es la realidad de hoy. Ahora, 6,3 significa que las tardes se está operando. En jornada. Pero después de la jornada, como se ocupan los pabellones por compra de servicios, el uso era mucho más intensivo. Hay ahí un problema que hay que mirar y resolver. María Angélica, volvamos a Padre Las Casas. Padre Las Casas, la ministra, el problema es que aquí se licitan las obras en la región, se le miente a la gente. Pero en Santiago o en Valparaíso, la ministra dice la verdad. Y ella dijo la semana pasada que el hospital de Villarrica, el hospital de Padre Las Casas y el Dangol no se van a construir antes del 2018. Revuelo nacional, porque no solamente esos hospitales, varios más, ¿ya? Por lo tanto no se iba a cumplir la meta que decían 20-20-20, ¿cierto? Así es. Que hubo un revuelo tremendo, ¿cierto? Las personas quedaron marcando ocupados, porque aquí en la región se dice una cosa y la ministra, que es la que corta, dice una cosa distinta, por lo tanto eso debe ser la verdad y aquí deben estar mintiendo. Entonces, aquí el tema, ¿cómo se arregla? Porque la verdad es que la ministra, después de hartas presiones de los diputados, ¿cierto? Se abrió un poquito la billetera por parte del ministro de Hacienda y al final algunas platas salieron a través del Transantiago, del plan de despejo de Transantiago, que son platas que producto de esa mala política que se llama Transantiago, ¿ya? Los chilenos tienen que meter una cantidad de 1.800.000 o 1.000 millones al año, ¿cierto? Y tienen que meter otros 1.000 millones también que vienen a regiones y se dividen entre todas las regiones. Y dentro de eso va a llegar al gobierno regional una cantidad de recursos, que no sabemos cuánto va a llegar, para que nosotros podamos aportar, ¿cierto?, a este tema. Desgraciadamente se está desvistiendo un santo para vestir otro.
Nosotros como región tenemos un serio problema de accesibilidad, tenemos problemas de caminos. Yo vivo en el sector rural. De agua es lo principal. Tenemos problemas de agua. Mucha gente tiene problemas de abastecimiento de agua en el sector rural. Y los caminos están en condiciones deplorables. Deplorables. Incluso no tan lejos. Tenemos Padre Las Casas, Cunco. María Angélica, tenemos 25.000 kilómetros de camino para que usted piense. 25.000. De esos, 12.500 están enrolados, o sea, tienen rol en el Ministerio de Vialidad, el MOP. Y de eso un 20% está pavimentado. O sea, el resto es camino de tierra, de ripio, y la verdad es que es tremendo, como tú dices, el tema. Es una prioridad, pero nosotros los consejeros regionales tenemos clarito. La prioridad número 1 nuestra es el agua. 2 es camino. Y aquí tengo también un dolor. El año pasado firmamos nosotros un convenio de programación con el MOP para caminos. Cuando fuimos a defender el presupuesto a Santiago, ¿sabes lo que nos dijeron? Que tenían 53.000 millones en presupuesto de vialidad, de los cuales 43.000 ya están comprometidos. O sea, para el convenio de programación, que tendrían que haber puesto 37.000 para el próximo año, solamente tienen 10.000. Y cuando le preguntaba, bueno, ¿y cómo lo van a cumplir? Se cogieron de hombro el Ceremi y dijo, bueno, ahí veremos dentro del año de dónde sacamos plata. Que es la misma respuesta que también estaban dando los ministros por el tema de los hospitales. O sea, aquí hay una cuestión de improvisación. Sí, desgraciadamente hay un dicho que dice, no sacamos nada con llorar sobre la leche derramada. Los errores ya se cometieron. Y se cometieron en un momento en que la situación del país era mejor que lo que es hoy. Tenemos un problema a nivel ya internacional. Hoy día tenemos un cobre que se vende a menos de lo que cuesta producirlo. Tenemos un dólar disparado. Las arcas fiscales no muy llenas. Cada día. No muy llenas. ¿Sabes tú cuánto se están endeudando por año Chile en el extranjero? Se lo voy a decir. 10.000 millones de dólares por año en promedio. O sea, en estos 4 años nos vamos a endeudar en 40.000 millones de dólares. Y desgraciadamente en 2014 se tomaron decisiones equivocadas que no se van a poder reparar tan fácilmente. ¿Por qué? ¿De dónde van a sacar el dinero que no está? Entonces, por eso estamos en este juego que parece de locos. Muevo de aquí, muevo para allá. Una pieza de ajedrez. Complejo. Complejo, pero volvamos a ver en las casas. Si se llega, fíjense que yo les quiero leer algo, que la ministra de Salud en el Congreso, el día miércoles, bien digo, anunció las inversiones, la cantidad de plata, ¿cierto?, que iba a tener cada hospital. Y aquí les quiero leer lo que ella presentó al Congreso. Y presentó al Congreso lo siguiente, y dijo que para el hospital de Angol, el año 2016, le iban a entregar 1.950 millones. Para el año 2017, le iban a entregar 6.000 millones, 6.056 millones. Para el año 2018, le iban a entregar 17.000 millones. O sea, y esto vale... Un hospital que vale más de 60.000 millones. 70 y tantos mil. 17 claro. Más 6 son 23, 24 mil millones, 25.000 millones. O sea, en 3 años más van a haber solamente 25.000 millones. O sea, se va a hacer en 6 años. O más. O más. 6 años o más para terminar un hospital, para decir, empezamos el hospital. El de Para las Casas dice 4.500 millones en el 2016, 10.500 millones en el 2017, 16.000 millones en el 2018. O sea, arréglate próximo gobierno como queráis, pero yo te dejé una deuda y te dejé un hospital funcionando, tú verás cómo lo colocas. O sea, ¿por qué estamos hablando de 16, 26, 30? 30.000 millones en un hospital que vale 63.000 millones. O sea, la mitad. O sea, efectivamente... Yo no sé cómo hay tantas personas que quieren ser presidente de este país en el próximo gobierno. Mira, te voy a decir otra más. Te voy a hablar del hospital de Villarrica. El hospital de Villarrica, 300 millones el otro año, 1.600 millones el 2017 y 8.200 millones el 2018. ¿Cuánto sale el hospital de Villarrica? 46.000 millones. 46.000 millones y hasta el 2018 tiene 10.000 millones. O sea, ese hospital se va a terminar en 10 años. 8 años, 10 años. No puede ser. Un hospital que a cuando más tendría que haberse ejecutado obras en 30 meses. Hospital de Lonquimay, 1.000 millones, 1.072 millones el 2016, 4.000 millones el 2017 y 4.500 millones el 2018. Entonces,
señores, esto es lo que dijo la ministra en el Congreso este día miércoles. Raya para la suma, los consejeros regionales estábamos disponibles para colocar recursos para partir, siempre y cuando se terminara en el plazo razonable de 2 años. Porque el Ministerio no tenía plata ahora, pero podía tener 2 años más. Pero según estos flujos, lo que anunció la ministra en el Congreso, lo va a dejar para otro gobierno. Entonces, aquí hay un tema de seriedad, María Angélica, un tema que se está jugando con las expectativas de las personas. Es un tema que va a suceder más o menos lo que sucede con el hospital de Petrufquén. Se inician las obras, ¿cierto? Y después se para 1 año porque no va a haber recursos, y va a seguir, después el otro gobierno verá cómo lo termina. Y lo más terrible es que eso encarece muchísimo. Así es. Las construcciones. El hospital de Petrufquén se iba a hacer en total por una suma un poco mayor de 20.000 millones de pesos. Pero ahora hay que poner 20.000 millones más. Así es, correcto. O sea, el metro cuadrado construido que nos costaba hace 3 años 46 UF, hoy día está costando 70 UF. Muchísimo más. Con respecto a Padre Las Casas, quiero compartir con la gente que ojalá me esté escuchando una situación un poquito anecdótica. Hubo empresas interesadas en hacer el hospital Padre Las Casas a través del sistema de concesiones. Eso es a través del Ministerio de Obras Públicas. Y hubo conversaciones, mucho lobby, incluso hasta una presentación. Pero próxima a la venida del presidente Piñera, a comienzo del año 2012, cuando él iba a venir a dar por inauguradas las obras de reconstrucción del Hospital Hernán Enríquez, tuvimos un lamentable accidente con brigadistas en la zona de Carahue. Y recuerdo que cuando eso ocurrió, el mismo día que ocurrió, me llamó el ministro para preguntar qué estábamos haciendo, cómo estábamos actuando, coordinar, ofrecer todo lo disponible en Santiago para los que tuviéramos que caminar para allá. Y el ministro me pregunta, María Angélica, ¿cómo podemos resarcir el daño que está provocando esta situación en nuestra gente? Y yo le dije, ministro, sería maravilloso que el presidente cuando llegue nos diga que el hospital de Padre Las Casas va a ser construido a través del sistema público con fondos sectoriales. Y el presidente Piñera así lo hizo. Quedó molesta una empresa que estaba ya avanzando. Pero el presidente Piñera quiso satisfacer la necesidad y lo que estaba manifestando nuestra comunidad de la Araucanía. Estaba escuchando a la gente de la Araucanía. Hoy día yo me pregunto, ¿quién escucha a la gente de la Araucanía? Nadie. 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 La verdad es que la presidenta no ha venido nunca para acá a trabajar. Nunca. ¿Ya? Salvo unos minutos en el volcán y las vacaciones de Caburga, pero a trabajar, a escuchar a las víctimas, tampoco. Así es. Entonces, no es un tema, el ministro, el subsecretario Alegüe ha venido a mentirnos aquí, a decirnos que va a haber un seguro para camioneros, que va a haber un seguro de... Nada. Nosotros, fíjate, María Angélica, que se lo digo de paso, ¿no? Porque terminó la discusión presupuestaria ya en Cámara de Diputados. Nosotros pedimos, como consejeros regionales, junto al intendente Huanchupilla, 2 glosas. Una glosa para las víctimas de la violencia en la Araucanía, para que dejen abierta la glosa. La glosa significa donde poder colocar recursos. Y la segunda glosa de habitabilidad. ¿Para qué? Para que en esos campos que son comprados, que no hay luz, no hay agua, no hay camino, poder hacer algo como hace el serbio cuando hace poblaciones y la persona que tiene subsidio de casa se va a vivir, abre la llave, prende la luz, ¿cierto? Y tiene camino. Lo mismo. Pero ¿sabe qué? Llegó el nuevo intendente, borró de un plumazo todo ese tema, no defendió absolutamente nada y no vamos a tener ni la glosa para las víctimas. Por lo tanto, cualquier atentado terrorista o cualquier cosa que suceda, tengan claro las víctimas que el Estado de Chile le va a dar 0 y nada. Uno tiene que partir de nuevo de 0. La banca le va a cobrar todo lo que usted debe y no le van a ayudar para nada, ni siquiera con ayuda psicológica, nada. Entonces, además de eso, tenemos el tema de la habitabilidad, que esperemos
que la CONADI, además de ser un corredor de propiedades de campos, les dé la habitabilidad que corresponde. Si no pueden entregar un campo tirado. Si la CONADI le va a comprar un campo a una comunidad, que le haga los caminos, que haga las casas, que esté dentro incorporado. Porque si no, no se va a vivir nunca en ese sector y la compra de tierra no sirve para nada. Dicho esto, María Angélica, estamos llegando al final del programa. Te pasó rapidito. Yo te agradezco el tiempo que te diste para ser muy clara y ejemplificadora de lo que se está haciendo. Te ofrezco la cámara para que te despida a los telespectadores. Yo agradezco también la posibilidad de haber conversado con ustedes, señores telespectadores. Hay muchos temas que a veces uno se los guarda por no crear polémica. Creo, como ya dije, que no sacamos nada con mirar hacia atrás los errores cometidos. Tenemos que avanzar con un espíritu optimista. Pero claro que de repente, para poder avanzar, hay que hacer a un lado algunas piedras en el camino. Yo espero que el panorama futuro no sea lo oscuro que hoy día lo estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, María Angélica, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por estar ahí, porque la verdad es que con todos estos datos que les entregamos, espero que se forme una opinión. Y esa opinión es que la gestión en salud ha sido pésima. No mala, pero mala es una cosa, pésima. Este año, a nivel nacional, del presupuesto total que le pasaron en el presupuesto, solo gastaron un 22%. Aquí en la Araucanía un poquito más, pero no se alcanzan a gastar el 100%. Y eso, ¿qué tal los recursos para eso? El próximo año veremos, porque la verdad es que no le demos ninguna fe a la gestión que en estos momentos está llevando el Ministerio de Salud y menos a la gestión que está llevando la presidenta Bachelet. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana.